Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más del curso de Angular desde cero. El día de hoy vamos a ver lo que son las views y las content queries en Angular. Y antes vamos a recapitular qué fue lo que hicimos en el video anterior. Básicamente vimos lo que eran los formularios reactivos y cómo podíamos trabajar con ellos en Angular. Ahora, también los usamos para crear nuestro modal para agregar las tareas. Y un detalle que se nos quedó en el video anterior fue que, por ejemplo, cuando yo llego aquí y agrego una tarea, voy a venir y voy a agregar, por ejemplo, mi cuarta tarea y la voy a dejar con el estado en progreso, o sea, la segunda opción. Cuando yo vengo y le doy al botón de guardar, lo que hace esto es que me limpia los datos que yo había escrito, pero me saca, ¿cómo se llama esto? El error como si yo hubiera tocado este formulario, cosa que en realidad no queremos que pase. Ahora, lo que sucedió aquí fue que yo, en lugar de utilizar una función propia que nos provee Angular para restablecer el modal desde el inicio, usted usa esta función del patch value, ¿ok? Esta función del patch value se utiliza en realidad, por ejemplo, imagínate que tienes un usuario ya registrado en tu página y él tiene que completar un formulario en tu aplicación. Pues utilizarías ese patch value para completar determinados campos que ya tienes en los datos que tienes almacenados en tu usuario y él no tenga que completarlos todo de nuevo cuando ya tú los tienes guardados, ¿ok? Pero en realidad, Angular nos provee un método en los formularios que es el método reset, ¿ok? Que reinicia el formulario como si el usuario nunca lo hubiera tocado por primera vez. Ahora, yo aquí le puedo pasar también un objeto que ya vemos que nos está quejando con los valores por inicio de, o sea, de inicio de cada control. En este caso le voy a poner por defecto el pending para que me marque la primera opción, porque si lo dejo como un string vacío, no me va a marcar ninguna de las opciones que tengo, ¿cómo se llama esto? Aquí. ¿Ok? Entonces vamos a probarlo. Vamos a venir aquí, voy a agregar mi quinta tarea, ¿ok? Vamos a ver mi quinta tarea y le voy a dar guardar. Y ahora sí, ya no me marque el error, ¿ok? Ahora sí se está haciendo bien. Ahora, un detalle es que, por ejemplo, vamos a agregar de nuevo mi quinta tarea. Voy a venir aquí, voy a poner mi, de hecho, voy a poner mi quinta, ¿ok? Mi quinta tarea, ¿ok? Y la voy a agregar, ahí está. ¿Qué sucede ahora si, pues bueno, yo vengo y le cambio a esta de aquí el estado, ¿ok? Bueno, voy a ponerlo en completado. Y ahora vengo aquí de nuevo y le cambio el estado a pendiente. La que se cambia es esta de acá arriba. ¿Por qué? Porque tiene el mismo nombre que está abajo. Y eso es porque nosotros para cambiar el estado estábamos utilizando lo que era la propiedad name para recuperar el valor del estado, como vemos aquí. Pero lo que vamos a pasar a usar es el ID, ¿ok? Y ese campo ID lo vamos a empezar a definir en la interfaz que representa esta tarea, que es en este task.interface.ts que teníamos aquí. ¿Ok? Vamos a definirle un string, un ID que va a ser un string, ¿ok? De esta forma. Y ¿cómo sabemos que tiene este ID? Pues bueno, muy sencillo. Vamos a llegarnos a lo que es el db.json que estamos utilizando y vamos a ver este campo ID que nos crea automáticamente el JSON server, ¿ok? Bien, una vez que ya terminamos el tema del reseteo del formulario y el cambio del estado de la tarea, vamos a pasar a ver cómo vamos a hacer para recuperar el botón de cerrar el modal una vez que el usuario agrega una tarea para que podamos simular un evento clic y que se cierre ese modal. Y lo común sería utilizar la API normal donde JavaScript, que lo podemos hacer y recuperar ese elemento por ya sea su etiqueta, su nombre de clase o un ID. Pero Angular nos provee una forma mucho más sencilla de trabajar con la API del DOM y también una forma mucho más segura, que es por eso que es la forma recomendada hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es primero entender dos conceptos antes de verlo, y es primero qué es la vista de un componente y lo segundo qué es el contenido de un componente. En sí, la vista de un componente no es más que todo lo que hay en su archivo plantilla o en su propiedad template si estás haciendo la plantilla en línea directamente desde el decorador del componente. Y pues bueno, nada, eso sería todo lo que es la vista del componente, todo esto que está aquí. Y el contenido del componente no sería más que cuando yo utilizo la etiqueta de mi componente, en este caso es el add modal, ¿ok? Cuando yo utilizo esta etiqueta, la voy a abrir y la voy a cerrar. Y imagínate que yo dentro pongo un div, ¿ok? Y este div va a tener un mensaje que va a decir hola mundo, ¿ok? Cuando yo agrego un div aquí adentro de mi componente, esto se conoce como el contenido del componente, todo esto que está aquí. Y una cosa que podemos hacer con Angular es hacer una proyección de contenido. ¿Qué quiere decir una proyección de contenido? Que yo puedo agregar aquí en la plantilla, en mi componente, voy a ponerlo abajo del formulario para que no moleste, voy a poner una etiqueta especial de Angular que es el ng content, ¿ok? Y entonces esto lo que va a hacer es que va a agarrar todo el contenido que está aquí y lo va a colocar donde está la etiqueta ng content, similar al comportamiento nativo de la etiqueta slot en JavaScript.
Y como vemos aquí está el hola mundo proyectado. Ahora otra cosa que podemos hacer, me voy a cerrar esto de aquí, ¿ok? Vamos a ver aquí. Otra cosa que podemos hacer es hacer una proyección de contenido pero de forma selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Yo le voy a agregar a esto aquí un atributo que se llama select y le voy a decir seleccioname, no sé, el texto, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Que ahora, si yo vengo aquí de nuevo, esto ya no va a estar proyectando el hola mundo, pero si yo llego al hola mundo y le agrego aquí un atributo que se va a llamar ng project as de esta forma, ¿ok? Y le agrego text, ¿ok? Y ahora vengo aquí y le doy de nuevo al modal. Y ahora sí me lo está proyectando, ¿ok? Esto es porque, bueno, podemos tener, por ejemplo, este ng content que va a seleccionar sola la parte que dice texto y aquí le vamos a decir que lo vaya a proyectar como el texto. Entonces lo va a agarrar y lo va a proyectar dentro del componente, de la plantilla del componente. Otra cosa que podemos hacer, aparte de hacer esto, es utilizar simplemente una etiqueta, ¿ok? Con el nombre de lo que tenemos en el select, ¿ok? En este caso es el text, o bueno, yo me creo una etiqueta con el text y ahora el compilador de plantillas de Angular me está tirando un error. Para arreglar este error lo que tenemos que hacer es agregar aquí en la propiedad de el app.component, ¿okay? Vamos a bajar debajo y vamos a agregar en la propiedad esquemas, ¿okay? Vamos a agregar un arreglo y aquí en el arreglo vamos a poner no errors schema, ¿okay? Que esto lo importamos de Angular Core. Y una vez que agregamos esto, si venimos a aquí normal, vuelvo a recargar, bueno, debería de proyectarlo, pero no lo está haciendo. Vamos a llegar aquí, vamos a ver. Es que no le estoy poniendo ningún texto, claro, vamos a ponerle aquí algo, vamos a ponerle hola mundo, ¿okay? Para que se pueda ver. Y voy a recargar, llego aquí abajo y ahí vemos que me lo está proyectando, ¿ok? Y así funciona la proyección de contenido en Angular. Bien, una vez que ya vimos lo que era la vista del componente y el contenido del componente, tenemos que identificar desde dónde vamos a recuperar ese elemento que queremos. En este caso sabemos que lo queremos directamente desde la vista del componente. Entonces vamos a llegarnos a la clase y vamos a agregar aquí un private, read only, vamos a ponerle close button, ¿ok? Y le vamos a dar entonces un view child. Este view child es una función que nos provee Angular que nos permite recuperar elementos directamente desde la vista. En este caso le podemos pasar una clase o un token, un provider token, que es una cosa un poco más complicada, pero igual sirve. Y pues bueno, le podemos pasar también una clase. Imagínate que yo dentro de mi componente de task modal yo tengo un componente de tarea, ¿ok? Entonces yo le puedo pasar la clase task component y me va a recuperar la primera coincidencia, ¿ok? Que encuentre para este task component dentro de la vista del componente. Y pues bueno, esto si nos ponemos encima nos dice que va a devolver un signal que es de tipo task component o que puede ser un define, porque si no lo encuentra, pues bueno, va a ser un define. Y tal cual, así funcionaría. Ahora otra cosa que podemos hacer es pasarle un localizador. Vamos a eliminar esto porque esto no lo vamos a necesitar. Es un localizador que pasaríamos como una cadena de texto. En Angular, en las plantillas podemos hacer una cosa que se llama variables de referencia de plantilla. Una variable de referencia de plantilla nos permite utilizar un elemento de la plantilla directamente dentro de la misma plantilla de Angular sin tener que recuperarlo en la clase. Y para crear una variable de referencia de plantilla lo que hacemos es pararnos en el elemento, agregamos un símbolo de almohadilla y le agregamos el nombre de la variable de referencia. En este caso le voy a poner close modal btn, ¿ok? Y esta sería mi variable de referencia de plantilla. Y ahora imagínate una cosa, voy a venir aquí, ¿ok? A el botón este de descartar, ¿ok? Entonces yo le voy a dar aquí un clic. Imagínate que este botón no tuviera la propiedad de Bootstrap de database dismiss modal, ¿ok? Yo le voy a dar aquí un clic y entonces le voy a dar ahora close modal btn y ¿qué pasa? Que puedo acceder al elemento button que acabo de definirle la variable de referencia de plantilla, ¿ok? Y entonces una vez que haga el clic aquí a mi botón de descartar, yo le voy a poner que el concepto que voy a hacer un evento clic para ese botón y si me paro encima me dice que es de tipo HTML button element porque el compilador de plantilla de Angular tiene activado el tipado fuerte, entonces detecta el tipo de este elemento que yo le acabo de agregar la variable de referencia. Esa variable se la podemos agregar a componentes, directivas, a un montón de cosas que podemos utilizar en la plantilla, ¿ok? Pero ahora date cuenta que si yo le doy cerrar, todavía se me sigue cerrando el modal, ¿ok? A pesar de que ya yo le quité aquí las propiedades propias de Bootstrap para que el modal se cierre. Entonces, así funcionaría. Ahora, ese elemento con esa variable de referencia solo está disponible desde dentro de la vista del componente. Para recuperarlo, utilizamos este viewchild y le podemos pasar aquí adentro
el nombre de la variable de referencia de plantilla. En este caso se la pasaríamos sin la almohadilla, obviamente le pasaremos close modal button y así podemos recuperar el elemento. Ahora, cuando recuperamos el elemento, no recuperamos el elemento como un HTML button element, sino que lo recuperamos como una element ref, ¿okay? Que hace es una referencia al elemento y le podemos decir que va a ser HTML button element, ¿okay? Y ahí sí estaría. Pero si nos paramos encima nos dice que esto puede ser de tipo, bueno, vamos a salir de aquí y aquí está. Va a decir que es de tipo element ref, HTML button element o un define. Si sabemos que el elemento que estamos buscando está sí o sí en la plantilla y no queremos que nos salga un define, podemos hacer viewchild.require, ¿ok? Y ahí ya nos va a quitar el undefined, ¿ok? Si nos paramos encima nos va a decir element ref, HTML button element. Y ahora si yo vengo aquí en este de aquí en el subscribe, podemos dar this.closebtn. De hecho, tenemos que leer el signal y ahora tenemos una propiedad que es el native element, ¿okay? Que es la interfaz, es más bien la propiedad que tiene el element ref para poder permitirnos acceder al elemento nativo del DOM y le hacemos el evento click, ¿ok? Entonces así quedaría. Vamos a llegar un momento aquí, déjame asegurarme que sí, ahí le devolví la propiedad al botón de cerrar, ¿ok? Entonces vamos a agregar una sexta tarea y le voy a dar guardar y una vez que se guardó se cierra el modal y ahí quedaría eso. Ahora vamos a ver unos detallitos más que podemos hacer con estos view child, que es que aparte de hacer el view child podemos hacer una cosa que sea el view que será view children, ¿ok? Este view children de aquí no tiene el require y lo que haría sería devolvernos un arreglo, si nos paramos encima, ¿ok? Nos va a devolver un arreglo de elementref html button element y pues bueno, básicamente sería lo mismo. Esto se encargaría de recuperar todos los elementos que tengan la variable de referencia de plantilla close modal btn, o si por ejemplo yo le paso aquí lo que es el task component, ¿ok? Vamos a poner task component, bien, y entonces vamos a eliminar esto, vamos a comentar un segundo porque esta es la forma como lo vamos a dejar. Entonces nada, pues sería eso y obviamente esto no es del mismo tipo que esto, entonces me voy a eliminar esto aquí, ¿ok? Y ahora le decimos view children task component. Imagínate que dentro aquí yo tengo dos componentes tareas, pues lo que va a hacer es recuperármelos y me los va a poner en un array, ¿ok? De task component, entonces ya yo voy a poder manipularlo. Pero imagínate que del DOM sale alguno de esos task components y se agregan dos más, entonces ahí tendría tres task components. ¿Qué va a suceder? Que el view children se va a mantener sincronizado porque está usando signals y como está usando los signals entonces no puede mantener sincronizado el valor. Entonces si se modifican los componentes de tareas que hay en la plantilla y la plantilla se vuelve a renderizar, Angular se puede encargar de mantener esta propiedad ¿cómo se llama esto? Sincronizada. Entonces tendría los tres task components. Y similar a view children y a view child tendríamos entonces su respectivo para el contenido, content child, ¿ok? Y content children, que sería para recuperar el contenido. La diferencia entre el view children y el content children sería que el content children no es capaz de recuperar elementos que están anidados unos dentro de otros. Por ejemplo, esto de div y que dentro va un botón no puede hacer eso, ¿ok? Eso lo puedes recuperarte hasta el div de acá arriba. Y si intentas recuperar hasta acá abajo te va a devolver, no te va a devolver el elemento. Entonces, para permitir que pueda navegar hacia los descendientes, o sea, pueda navegar hacia abajo y seguir buscando, le tenemos que activar aquí en una opción que se llama Descendants True, ¿ok? Y entonces ahí sí te va a poder recuperar los elementos en el contenido, se te va a poder recuperar. Si estás solicitando un botón, ¿ok? Y el primer elemento es el div, entonces él va a poder navegar desde el div hacia adentro y te va a recuperar el botón, ¿ok? Si no activas esta propiedad, pues bueno, no va a poder ser capaz de hacerlo. Y eso sería en el contenido, lo estoy explicando directamente en la plantilla, pero pues bueno, eso sería ya aquí como lo habíamos visto, ¿ok? Sería de esta forma. Vemos aquí, ¿ok? Ponemos un div y le decimos, este div va a tener, no sé, un text, ¿ok? De esta forma, entonces yo le digo, mira, hazme aquí un content, ¿ok? Content child, ¿ok? Le voy a pasar la variable de referencia de plantilla, recuerden que tengo que pasársela sin la almohadilla, entonces le paso text, ok, y voy a venir hacia acá abajo y entonces cuando haga esto voy a hacer un console log de this bueno, close button, ¿vale? Y lo hacemos así. Ahora venimos aquí, ok, voy a darle a inspeccionar,
le crear tarea, voy a crear una tarea cualquiera, le voy a guardar y ahora me devuelve el elemento, la referencia del elemento con el elemento en div, ¿ok? Y bueno, ahí quedaría. Ok, ahora vamos a dejar esto como de verdad lo vamos a utilizar, que vendría siendo borrar esto aquí, ¿ok? Eliminar esto, que esto no lo vamos a necesitar, el view children tampoco, el LMR sí, el content child, content children no, vamos a poner aquí view child, le vamos a poner require, ¿ok? Le voy a poner que va a ser de tipo LMRef, ¿ok? De HTML button element, y aquí le vamos a poner el, déjame ver, ahí todavía lo tenía copiado, perfecto, el close modal button. Ahora me voy a descomentar esto, ay Dios mío, me voy a descomentar esto y ahí quedó. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por el video de hoy. Espero que hayas podido comprender lo que eran las views y las content queries. Y pues nada, si te gustó el video, recuerda darle un like, suscribirte al canal para que no te pierdas ningún otro video como este. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video.